Quiero, antes de nada, que me acompañen el que tenga Biblia y quiera acompañarme en la lectura a Romanos capítulo 12, y vamos a estar ahí leyendo algo. Y aunque es un paréntesis en nuestro estudio de Nehemías, pero como es noche de Biblias abiertas, vamos a usar mucho la hermenéutica hoy, ¿de acuerdo? Vamos a deslindar lo que vamos a leer en esta noche. Romanos capítulo 12, verso 1, dice la Biblia así que: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2, este es el corazón del mensaje. Digamos que este es el corazón, pero vamos a usar para dar vida a este corazón, vamos a usar a Juan el apóstol. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para. La palabra para es con el propósito. Así que leeríamos: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que ya el texto nos está enseñando, nos resalta que la transformación viene por una renovación del entendimiento. O sea, la Biblia es maravillosa porque se interpreta a sí misma, no hace falta complicarnos mucho para saber lo que el texto nos dice, se interpreta a sí misma. Entonces, nos está diciendo la Biblia que nosotros no nos tenemos que conformar a este siglo. No, la palabra conformar es a la forma de. Entonces, el texto empezaría: no toméis la forma de este mundo. No toméis. Me encanta la palabra: no os conforméis a este siglo. Porque este texto sirve para cualquier siglo. O sea, este no es un texto que sirve para una época específica. O sea, en el año 1900, este texto tiene la misma importancia y el mismo contexto. No os conforméis a este siglo. Ahí la palabra siglo, más que años, más que época, se refiere a la cultura del momento. O sea, no os conforméis, no toméis la forma, no queráis tomar el molde de cómo el mundo vive actualmente y vosotros como cristianos toméis la forma del mundo. Por ejemplo, hay movimientos actual ahora de pecados que hace 100 años no había. Entonces, hace 100 años decir que los movimientos, lo que está pasando hoy, como son movimientos feministas, de una manera distorsionada, el movimiento gay, son movimientos actuales que en este siglo nuevo, en esta nueva época, en esta época de la tecnología y de la modernación, se fomentan. Entonces, aquí sería: no os hagáis el molde a cómo el mundo piensa. Ahora el gobierno cada vez cambia de la manera de pensar y forman nuevas conductas, y lo que antes no se podía hablar, ahora ya es, si no se respeta, es un delito. Entonces, como el mundo va cambiando, aquí el apóstol está diciendo: por mucho que el mundo cambie, vosotros no os tenéis que amoldar a los cambios del mundo. O sea, el que ha nacido de nuevo y es cristiano, la vida cristiana es una. Tiene sus luchas, desde que te levantas hasta que te acuestas,
tienes choques de pensamientos y tienes batallas, independientemente de la época en la que haya nacido una persona. Quizás antes luchaba, por eso hay gente que dice el evangelio antes pues era más puro, el evangelio era mejor. No, es que resulta que son épocas distintas. Entonces, lo que hace 30 años el evangelio, por ejemplo, no tenía estas cosas. La tecnología al alcance de la mano, nosotros sí. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que por mucho que el mundo cambie, por mucho que el mundo ofrezca pensamientos que marquen conductas, tú no te tienes que amoldar a lo que el mundo está diciendo y mezclarlo con tu vida cristiana. Por eso no cojas la forma de este mundo, ni tampoco la cultura de este mundo cuando dañe tu vida cristiana. Pero eso se va a lograr cuando te transformes. Ahora, te transformarás cuando renueves tu entendimiento. Es decir, que aquí no se está hablando del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una obra instantánea del Espíritu Santo. La gente nace de nuevo, pero no basta con el nacer de nuevo y quedarte ahí. Para ser transformado, porque una cosa es la transformación y otra cosa es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento hace todas las cosas nuevas. Pero la transformación es el progreso de una vida cristiana que va creciendo poco a poco. Es como una criatura que poco a poco va creciendo y tiene que ser alimentada. Y a medida que esa criatura va creciendo, necesita otros alimentos, cambiar de alimentos y pasar de leche a alimento sólido. Entonces, aquí el apóstol Pablo le dice a los cristianos que estaban en Roma, les está diciendo, por mucho que Roma cambie y cambie su cultura y ofrezca muchas cosas, nunca la mezcléis con vuestra vida cristiana. Para lograr eso, vosotros tenéis que vivir un proceso de transformación. Mientras el mundo cambia, el cristiano se transforma. Y se transforma cuando renueva su entendimiento. Porque la Biblia dice, tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. La Biblia enseña que un pensamiento implantado en la mente forma una conducta. Por eso dice, toda transformación viene por la mente. Por eso necesitamos una renovación de nuestro entendimiento. A mí mi padre me ha contado que hace un montón de años, por ejemplo, ver la tele era pecado. Era pecado ver la tele. Ahora a nadie se le ocurriría decir en su sano juicio que ver televisión es pecado. A nadie. Entonces, eso se llama renovación del entendimiento. Cosas que antes, por ignorancia, que no era malo. O sea, si a uno no le apetece no ver la tele, yo apenas veo la televisión, pero porque no tengo tiempo. Pero si yo veo la tele es sana, no pasa nada, no es pecado. Por ejemplo, sentarme y ver una película con mis niños, con mi familia, no es pecado, no pasa nada. Ahora a nadie se le ocurre en su sano juicio decir que eso es pecado. Pero antes sí. ¿Por qué? ¿El cristianismo ha cambiado? No, es que ha habido una renovación del entendimiento. Y esa renovación es para no conformarnos a este siglo. No sé si estoy siendo claro, y yo pediría que por favor me confirmaran algo en el chat para saber que la gente me está entendiendo. Pero fijaros, ¿para qué sirve no conformarme, no estar a la moda del mundo, sino que me transforme por medio de la renovación del entendimiento? ¿Para qué sirve? Dice, todo esto sirve, todo esto tiene un propósito. Cuando yo no me amoldo al mundo y día a día renuevo mi mente en el Señor, para propósito, puedo comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Número uno,
fijaros, hermanos, no sé si en la introducción voy a estar mucho tiempo, quizá luego dé la mitad del mensaje, un repaso, pero quiero explicar esto que es muy importante. Si yo no me amoldo al mundo, si no cojo mi vida cristiana y hago una mezcla de luz y tinieblas, y para unas cosas soy cristiano, para otras soy mundano, y conforme el mundo se mueva y me marque pautas, pues yo voy cambiando mi vida cristiana y la moldo más al mundo. Y lo que antes, mira, lo que antes era pecado, ahora sigue siendo pecado. No sé si estoy siendo claro. Lo que no cambia es la esencia del pecado. El pecado sigue siendo pecado, da igual la época. Es pecado. O sea, por ejemplo, robar es pecado. Y aunque el mundo ahora cambiara y dijeran, robar los días 15, del 15 al 20 se puede robar. Aunque el mundo legalizara eso, como yo vivo una transformación por medio de la renovación de mi entendimiento, aunque el mundo eso lo legalice, yo digo, no, es pecado. ¿Por qué? Porque es la esencia del pecado. Dios dijo, no robarás. Entonces, hay cosas que no se pueden maquillar. Y a eso me refiero con amoldar mi vida cristiana a la conducta del mundo. Y digo robar como puedo decir cualquier pecado. Ahora, cuando yo no me amoldo al mundo, sino que día a día renuevo mi mente. Por eso la Biblia dice, en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Fijaros, todo lo puro, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. ¿Por qué la Biblia dice en esto pensar? Porque sabe Dios que un pensamiento marca una conducta. Entonces tienes que cuidar mucho qué pensamientos alimentas. Porque los pensamientos que alimentas crecen y van a ser como el Goliat que sale 3 veces al día a desafiar a los escuadrones de Jehová. Entonces, el pensamiento que alimentas va a crecer en ti. Pero cuando uno renueva su entendimiento y lo llena de las sagradas escrituras, y cuando Satanás te ataca, como Efesios diría, con dardos de fuego del enemigo, y quiere dañar, dañar tu paz, robarte la paz, y te viene atacando porque es el campo favorito del diablo, la mente, y quiere destruirte, porque él quiere sembrar ese pensamiento, porque también el diablo sabe que un pensamiento marca una conducta de vida. Pero como yo tengo la mente llena de la palabra, porque la empapo con las escrituras, porque estoy en la casa y tengo alabanzas, y las hermanas están por las mañanas con sus quehaceres y tienen sus coritos en la casa, mi alma te alaba, y aunque eso, bueno, pero no está orando ya, pero tiene ahí las alabanzas de fondo, y quieras o no se crea un ambiente maravilloso. Y yo estaba en la habitación hoy y estaba sentado, y tengo a mi niña, la que está pedía, y estaba haciendo la casa. Me iba a poner a estudiar, me dice la mujer, tenemos que ir a comprar, y yo me he marchado. Cuando yo he regresado, he entrado a las puertas, simplemente las alabanzas que tenía la niña puesta en la casa. Cuando yo he entrado, parecía una iglesia, hermanos, un ambiente de gloria terrible. José Manuel Giles lo tenía en la televisión, y la casa impregnada del Espíritu Santo. Me he sentado yo en mi estudio, he abierto la puerta, no quería ni ponerme coritos aquí, de fondo escuchaba las alabanzas, leyendo mi Biblia. Y fíjate, un ambiente tan maravilloso se ha creado, que así es como nos renovamos cada día. Y los hermanos iban en el coche y ponen alabanzas. Yo muchas veces, hermanos, cuando tengo que ir, yo suelo trabajar andando y voy de un lugar a otro y voy con mis cascos, me pongo una predicación o me pongo unas alabanzas, y cada día empapo mi mente
con las Sagradas Escrituras, con alabanzas, y entonces mi mente se va renovando. Y por mucho que el mundo intente a mí engañarme, no me va a engañar. Ahora, todo eso me va a servir. Voy a seguir por aquí, quizás no hablo de Juan hoy esta noche, me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo. Todo esto a mí me va a servir para yo comprobar la voluntad de Dios. Hay gente que vive amargada porque no sabe qué es lo que Dios quiere para su vida. Alguien dijo, hay 3 épocas importantes en la vida de un ser humano. Y ahí digo hombre o mujer. Cuando uno nace, cuando uno nace de nuevo y cuando uno averigua para qué ha nacido. Lo voy a volver a repetir. Las 3 épocas importantes en la vida de un ser humano es cuando uno nace de nuevo y cuando uno averigua para qué ha nacido. ¿Qué pasa? Que hay muchos que han nacido de nuevo, pero no han averiguado para qué han nacido de nuevo. Por eso son cristianos, pero viven amargados. No encuentran sentido a la vida cristiana. No les llena nada. Hay un vacío que nada les llena. Y viven atormentados. ¿Qué quedará Dios para mí? Y eso es un problema. Una persona que desconoce lo que Dios quiere para él. No sabe qué voluntad de Dios tiene para su vida. ¿Para qué ha nacido? Mira, a mí que nadie me invita a cantar. Yo no sé cantar. Yo no sé cantar. Entonces, yo sé que Dios no me ha llamado a mí a cantar. Sé que Dios me ha llamado a, de alguna manera, enseñar las Sagradas Escrituras. Y haciendo eso soy feliz. ¿Saben que estamos en el Campo El Ángel haciendo cultos presenciales en un parque maravilloso que tenemos frente a la iglesia? Y hacemos 2 cultos a la semana y no puedo bajar a ninguno de los 2. El pastor me va a matar. Dice, ¿pero cómo? ¿Por qué no puedes bajar? Que son 2 cultos. Digo, ya, pero es que coinciden con mis seminarios. Y coincide con los días que yo tengo que enseñar, pastor. A menos que no se cambie, pues yo no puedo asistir. Y el otro día me llamó el tío Juan, que ya no hay los sábados, pues ya puedo bajar al culto los sábados. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Pero si ya hay cultos, ya. Pero es que a mí me apasiona enseñar. Es que yo soy feliz en una habitación, en un rincón, con la ventana cerrada para que no escuchéis los gritos, sin ventilador, para que no distorsione el sonido, pasando calor, pero soy feliz enseñando, porque no sé hacer otra cosa, porque si yo no sirvo a Dios me muero, porque no me llena pecar, no me llena robar, no me llena estafar, no me llena irme de juerga, no me llena nada, pero venir aquí, arrodillarme delante de Dios, escuchar a los hermanos adorar, hablar la palabra, me llena, hermanos, me apasiona en mi vida. Yo no sé hacer otra cosa. Yo no sé hacer otra cosa. Soy joven, tengo 36 años, pero es que no sé hacer otra cosa. Pero aunque me dieran elegir, tampoco quiero hacer otra cosa. ¿Te das cuenta? Porque me apasiona, es lo que me hace feliz estar delante de Dios. Me apasiona, es mi pasión. No quiero hacer otra cosa. Porque es mi sentido de vida. Yo así soy feliz. Y ya esté roto, con problemas, dolorido. Esto es lo que me da vida. ¿Por qué? Porque sea lo que Dios me ha llamado. Pero escúchenme bien. Sea cualquier cosa. Hay gente cantando, adorando, intercediendo, dando consejos. De ahí que la Biblia hable de los dones. Hay un montón de dones. Hay un montón de dones. Corintios refleja 9 dones. Actividades de 9 dones. Pero es que en Romanos hay actividad de más dones. Está el don de servir. Está el don de dar. Está el don de presidir. Hay un montón de dones. Aparte de los que aparecen en Corintios, en Romanos también aparecen dones. Y luego también Corintios hablaría de que a cada uno nos ha sido dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, que cuando Dios te llamó, cuando hubo un nuevo nacimiento, Dios plantó en cada uno de los corazones un tesoro, y ese tesoro es el sentido de vida cristiana. Pero claro, si naces de nuevo y no buscas, Señor, ¿para qué me quieres en esta tierra? Todos y cada uno de los que Dios nos ha transformado, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos ido a Dios,
todos tenemos algo que hacer en su empresa. Nadie le tiene Dios ahí olvidado. No, lo siento, todavía a ti no te ha tocado. Y para ti no tengo planes. No, todos tenemos planes en la empresa divina. Lo que pasa, hay quien se interesa por averiguar cuáles son esos planes de Dios para mí y hay quien no. Por eso hay gente que vive feliz con lo que hace en Dios y hay gente que no encuentra sentido al Evangelio. Y para nosotros comprobar la buena voluntad de Dios, mira, a menos que no te amoldes a este mundo y renueves tu mentalidad en el Señor, nunca vas a averiguar que la voluntad de Dios, número uno, es buena. Porque hay quien está muy enfadado con Dios porque se cree que su voluntad ha sido muy dura, terrible. Es que la voluntad de Dios, a veces es muy mala. ¿Por qué? Porque no han sido transformados. Y cuando uno no es transformado, no puede comprobar, número uno, que la voluntad de Dios siempre, siempre, siempre es buena. ¿Se entiende? No, yo no estoy diciendo que la voluntad de Dios siempre se entienda, ¿eh? No. Porque les voy a decir algo que quizá no le han dicho. A veces, la voluntad de Dios es una locura para la mente humana. Yo lo llamo las desinrazones del pensamiento. ¿Por qué? Porque a veces no se entiende. Pero miren, hermanos, aquí en Alcalá hemos tenido la pérdida de un siervo del Señor, tan querido por todos, hermanos. 60 años. El hermano Eduardo Montoya. Un siervo del Señor tan maravilloso, hermanos. Un testimonio terrible. Una persona dulce, buena, agradable. Hace 20 días entró andando al hospital con un poco de neumonía en uno de los pulmones. 3 días en planta. 17 días en la UCI. 20 días. Y el Señor lo ha llamado a su presencia. Con hijas que ya están casadas. Dejando a 2 varones. Dejando a una esposa maravillosa. Esto ha sido un golpe muy fuerte para Alcalá. Una persona muy querida. Yo le veía con su mujer y siempre se me venía en la mente y decía, es el típico matrimonio que uno desea decir cuando sea mayor, yo quiero ser como ellos. Era ese típico matrimonio agradable que dices tal para cual y a cual más bueno, gente cristiana. Cuando yo estuve, hermanos, en el velatorio por la mañana, hablando con uno de sus hijos, había perdido a su padre y 5 meses antes había perdido a su abuelo, otro siervo del Señor increíble. Cuando yo estaba hablando con mi primo, le decía a Daniel, hay cosas que no se entienden. Y hay cosas que no tienen explicación, que por mucho que uno intente explicarte con palabras, no se entiende. Pero yo es que le estaba hablando y le estaba mirando y decía, tampoco entiendo la paz que tiene. No sé si estoy siendo claro en esta noche. Yo estaba intentando convencerle de que hay situaciones que no se entienden.
Pero le estaba mirando la cara y decía, pero es que la paz que refleja su rostro tampoco lo llego a comprender. Y él decía, ¿sabes qué? Es verdad que a veces no lo entendemos, pero sé que todo lo que le pasa al cristiano es para bien. Hubo un momento que me silenció y dije, ¿para qué he hablado, Dios mío de mi alma? Cuando yo entré y vi a mi prima, no lo pude soportar. Y una vez va a esos lugares a dar ánimo y aliento, pero yo la vi y no lo pude soportar y tuve que salir llorando. Y de pronto, en un abrazo, ella empezó a acariciarme y me dijo, tranquilo, Eugenio, tranquilo, que yo tengo al Señor. Dios mío de mi alma, si me consoló ella. ¿Y eso cómo se entiende, hermanos? Eso no se entiende. Pero ay, cuando alguien es cristiano y no se conforma a este mundo, sino que se renueva día a día, han comprobado que la voluntad de Dios es buena. Aunque no se entiende, es buena. Aunque te rompa la mente, es buena. Aunque te vuelva loco, Dios mío, sigue siendo buena. Porque la voluntad de Dios es buena. Increíble lo que yo viví la mañana de ayer. Y cuando uno no se conforma, uno se renueva, comprueba que la voluntad de Dios, número 1, es buena, número 2, es agradable, número 3, es perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Hubo un momento, voy a dar el último punto del mensaje. Esto era la introducción del mensaje. Íbamos a hablar de la transformación que vivió Juan a lo largo de su vida, desde que Dios le llamó entre 14 y 16 años hasta que el Señor se lo llevó en su presencia. Juan el apóstol, que conocemos, que ha pasado a la historia como el primero en ser llamado y el último en ser llevado. El que escribió el evangelio más profundo de todos a nivel doctrinal. Juan, el que se remonta más allá del tiempo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y este era Dios. Aquel que se le reveló el corazón de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué había dado Dios a su Hijo? De tal manera lo amó al mundo que dio a su Hijo. En el único texto, mira, durante 500 años calvinistas y arminianos debaten si la salvación se pierde o no. El Espíritu Santo lo dejó en un solo texto reflejado, la solución a ese debate. Y dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí resume Dios la condenación y la salvación. Es una guerra de amores. A tu corazón se va a inclinar o amar lo malo, las tinieblas, o amar el bien, la luz. Y eso te va a llevar a que te condenes o te salves. No hay más. No te compliques más. Resumiendo una doctrina en un solo versículo. Es el que escribió 3 epístolas defendiendo la fe cristiana como un baluarte y el amor por encima de todas las cosas. A quien se le reveló la revelación del Apocalipsis. El único que viajó en el tiempo. Porque Apocalipsis es un libro que ha pasado, que no ha ocurrido pero que pasará. Le tomó Dios, le llevó al futuro y le regresó de nuevo al pasado. Eso es un viajero en el tiempo, solamente lo hace Dios. Lo vivió Juan. Juan ha vivido en los lugares celestiales y él nos ha contado que allí hay una ciudad, que allí hay fuentes, que allí hay un trono, que allí hay un templo, que allí hay altares, hay un arca de la alianza, y nos ha contado una serie de cosas que ningún ser humano lo ha visto. Pero Juan no siempre ha sido ese Juan. Desde que Dios le llamó pasó por un proceso de cambios tan grandes que el último detalle del estudio de Juan es este, que comprobó que la voluntad de Dios era buena, era agradable y era perfecta. Y les voy a decir un solo detalle. Hay dos apóstoles
que entran presos en la misma cárcel y han entrado presos por orden del mismo Herodes Antipas. Y los dos presos. Y cuando ellos están presos, la iglesia ora. Uno de los que está preso es Pedro. El otro que ha sido apresado es Jacobo. Jacobo era el hermano carnal de Juan. Atención, el hermano carnal. Y cuando se enteran que están presos, y por lo menos cuando se han enterado que uno de los pilares de la iglesia, como es Pedro, está preso, oran a Dios y la iglesia oraba. Y mientras la iglesia ora, Dios envía un ángel, despierta a Pedro y abre todas las puertas de una manera milagrosa y hace que ninguno de los guardias se dé cuenta. Y mientras la iglesia ora, alguien llama a la puerta. Y cuando abren no se lo pueden creer. Mientras la iglesia ora, Dios ha liberado a Pedro, ha enviado un ángel y lo ha sacado de prisión. ¡Increíble! Se le hubiera podido pasar por la mente: ¡ay, como Dios tiene tantos ángeles! Ahora Dios envía un ángel a mi hermano, diría Juan. Pero lejos de eso, le sacan a Juan, pero para ponerle delante de Herodes, para coger una espada y matarle delante de él. Y otro, en la situación de Juan, era para haber dicho: Señor, tienes ángeles incontables. ¿Qué te hubiera costado en vez de uno enviar a dos? Liberas a Pedro, que lo necesitamos, pero también libera a mi hermanico. Libérale también a él. Pero Dios no lo libera. Ustedes, hermanos, ven lógico la manera en que murió Juan el Bautista. Murió por el capricho de una mujer adúltera. Dios mío de mi alma. Le veían como el mayor de los profetas que ha tenido Israel. Le veían como Elías. Le temía todo el pueblo. Respetado. Dios envió un ángel y liberó a Pedro de la cárcel. Pero él no envió un ángel y liberó a Juan de la prisión. De hecho, murió preso. Le cortaron la cabeza en prisión. Y un día les hablaré de la conversación cuando él dice: id y haced saber si es él. La respuesta de Jesús es un pasaje de Isaías, pero Jesús omite una frase en el pasaje. Le cita todo el pasaje, pero el final es para dar apertura a los presos. Pero Jesús se ahorra esa frase y no se la dice. Y con eso le está diciendo: soy yo, pero no te voy a sacar de la cárcel, aquí te mueres. Eso no se entiende, no se comprende, mis amados. Pero Juan, que otro hubiese altercado con él, le hubiera levantado las manos, cerrado los puños y decir: ¿qué te cuesta haber enviado un ángel más? Pero lejos de eso, el que pasó por un proceso de transformación, el que no se conformó a Roma, no vivió con los moldes de Roma, no vivió con el cambio, renovó su entendimiento, sirvió a María, mientras todos llenaban estadios, y uno predicaba a 3.000, el otro a 5.000, el otro sanaba con la sombra, el otro a Felipe Dios le transportaba a un desierto, el otro hacía esto, el otro iba de viaje, él cuidando a una moribunda llamada María, a la que había criado a Jesús como su madre. Quizá María contando historias de Cristo cuando era niño, pero poco a poco le empapó tanto la mente, Dios mío, que cuando Dios libera a Pedro y no libera a su hermano y su hermano muere, no hay una palabra de Juan de decir qué es lo que has hecho, porque ha comprobado que aunque no lo entiende, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. ¡Aleluya! Padre, te doy gracias en esta noche. Ayúdanos, Dios mío, a cada día
renovar nuestro entendimiento, venir a ti, empaparnos de ti, de alabanzas, de palabra, consagrarnos. Que no tomemos la forma del mundo, Señor, que vivamos nuestra vida cristiana cada día con luchas, pero cada día sirviéndote y amándote con pasión. Y empápanos de tus cosas, para que cada día comprobemos que lo que tú quieres para nosotros, aunque a veces no lo entendamos, es bueno, es agradable y es perfecto. Gracias, Señor, por la familia de Conquistando Corazones, por esta noche tan maravillosa en tu presencia. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bien. Me he dejado guiar por el Espíritu Santo, porque nomás hemos predicado de la introducción del mensaje, que no tenía que ser tan larga, pero así es Dios, así es el Señor. Que Dios os bendiga y hasta la próxima. Adelante, tío Juan.